Hola, hoy vamos a ver los pasos que se necesitan para realizar un problema de optimización. Para ello, comenzamos con este ejercicio que nos piden calcular las dimensiones de tres campos cuadrados, de modo que el perímetro de uno de ellos sea el triple del perímetro del otro, y que se necesitan exactamente 1248 metros de valla para vallar los tres, y de forma que la suma de las áreas de los tres campos sea la mínima posible. El primer paso para hacer estos problemas es el siguiente. Se trata de establecer las variables iniciales del problema, es decir, con qué variables vamos a trabajar en este problema. Pues lógicamente, si me piden las dimensiones de los tres campos cuadrados, lo más normal es que defina como las variables en juego los lados de dichos cuadrados. Por tanto, definiré x, y z como los lados de los cuadrados correspondientes, en este caso x y z. Si yo defino los lados de esta manera, está claro que el perímetro de cada lado va a ser 4 veces el lado y el área va a ser el lado al cuadrado. En este caso tenemos los valores de los tres. El segundo, una vez establecidas las variables, que normalmente suele ser lo que me pide el ejercicio, el segundo paso consiste en establecer la función que tengo que optimizar, es decir, la función que ha de ser máxima o mínima. En este caso, en el ejercicio me dicen que ha de ser mínima la suma de las áreas de los tres campos. Entonces, la suma de las áreas de los tres campos va a ser el lado de uno al cuadrado más el del otro al cuadrado más el del tercero al cuadrado. Es decir, que la función que tengo que optimizar, en principio, viene determinada en función de estas tres variables, x, y z. Pero claro, yo lo que sé es calcular los extremos, los máximos y mínimos de funciones en una sola variable, por lo que yo voy a tener necesidad de escribir esta función expresada con una sola variable. En principio me da igual, bien puede ser x, y o z. Para ello necesito el tercer paso, resolver el tercer paso, que consiste en determinar una o más relaciones entre las variables que permita escribir la función con una sola de ellas. Bien, estas relaciones, ¿de dónde las obtengo? Estas relaciones las voy a obtener del enunciado del problema. Por ejemplo, aquí está claro que como hay tres variables, necesito dos relaciones. Y la primera es que el perímetro de uno de ellos sea el triple del perímetro del otro. Bien, considero que el perímetro del segundo cuadrado, que es 4i, va a ser el triple, es decir, 3 veces el perímetro del primer cuadrado, que es 4x. Esta es la primera relación, la relación que me establece y establecida entre y x. De esta manera puedo despejar y en función de x y sustituir aquí y cuadrado, con lo cual ya tendría y cuadrado expresado en función de x. Y la segunda relación, para poder expresar z en función de x también, sería el siguiente dato del ejercicio, que es que 1248 metros son los que necesito para vallar los tres campos. Bien, para vallar los tres campos, pues necesito que la suma de los perímetros sea 1248, y la suma de los perímetros es 4x más 4y más 4z, y aquí ya saco factor común a 4. Bien, haciendo aquí operaciones y despejando y en esta primera relación, y es 3x, y de la segunda relación, sustituyendo y por 3x y despejando z, obtengo que z es 312 menos 4x. Una vez que ya tengo y z expresado en función de x, basta sustituirlo en la función general y obtengo f de x expresado, f de x y z expresado ahora solamente en función de una sola variable, que es x. Aquí sustituyo y por 3x y z por 312 menos 4x, y aquí ya tengo la expresión en función de x que tengo que hacer, en este caso, mínima. Bueno, ahora ya se trata de resolver un problema de extremos relativos. Dada una función en una sola variable determinada por esta expresión, se trata de calcular los extremos. Bien, entonces vamos a hallar los extremos relativos de esa función. Aquí la volvemos a repetir
Y para hallar los extremos relativos, recordemos que la derivada vamos a igualarla a... Primero calculamos la derivada es 20x menos el doble de 312 menos 4x por la derivada de esto, que es menos 4, por tanto me queda esta expresión. Bien, derivar ya sabemos sin ningún problema, con lo cual llego al final a que la derivada es esta expresión. Si yo igualo a 0, para ver dónde están los posibles extremos, puesto que en los posibles extremos la derivada es 0, resulta que se me anula la derivada en 48. Lo que tengo que comprobar ahora es que en efecto 48 es un extremo relativo. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, que me dice que si la segunda derivada en el punto es positiva, hay un mínimo en dicho punto, y si es negativa hay un máximo. En caso de que fuera 0 la segunda derivada, el criterio no decidiría. En este caso hago la segunda derivada. La segunda derivada es constante, la segunda derivada va a ser 52, no depende para nada de x, en particular para 48. Evidentemente sigue siendo 52, positiva, por tanto en x48 hay un mínimo para la función. Y con esto ya he finalizado el problema, porque lo que me piden es calcular las dimensiones de los tres. Claro, yo he calculado la dimensión del primero, pero recordemos que y era 3x, es decir, el lado del segundo cuadrado es el triple del primero, y z era 312 menos 4x. Por tanto, la solución para los tres cuadrados son 48 para el primero, 144, que es el triple para el segundo, y 312 menos 4x, es decir, sustituyendo x por 48, 120 para el tercero. Esta es nuestra solución. Bien, vamos a continuación en próximos ejercicios a seguir haciendo más de este tipo.